Capítulo 43 del webtoon de Debajo del Roble. Lo vamos a estar comparando con el capítulo número 56 del segundo libro de la primera temporada de las novelas. Ya sabéis, todos los links oficiales para leerlo lo tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por ahí arriba para los que necesitáis un poquito más de apoyo visual para encontrarlo todo. El capítulo de hoy vamos a empezar diciendo que es un capítulo que dentro del webtoon se hace más largo que lo que es realmente en las novelas. Y esto es porque en el webtoon vamos a tener muchas imágenes que nos van a apoyar visualmente para lo que nos va a estar contando aquí las novelas, y en este caso traducido al webtoon, ¿no? Esto está bien por un motivo muy claro, y es que cuando estamos haciendo como un universo mágico totalmente distinto de lo que es la vida real cotidiana, hay que dejar las bases muy bien sentadas. Suji Kim es de esas escritoras que les gusta dejarlo todo muy claro, lo cual es de agradecer, y aquí nos va a poner unas bases que van a ser literalmente el cimiento de todo lo que vamos a ver después de la magia. Por eso es por lo que yo creo que Pi y toda la gente que está a cargo de este webtoon decidieron ponerle hincapié y sobre todo mucho soporte visual a esta primera explicación, porque si no se iba a hacer como muy tedioso, porque sí que es cierto que en las novelas esto está muy bien explicado, y claro, un lector que está más acostumbrado a leer cosas más ligeras, sobre todo un lector de webtoon, en este caso un lector más joven, porque recordemos que aunque las novelas son para mayores de edad, el webtoon está descafeinado para todos los públicos. Entonces un lector que a lo mejor tiene menos edad y que no está acostumbrado a leer con tanto nivel de detalle, se le podía haber hecho quizá un poquito tedioso y a lo mejor hasta había abandonado la serie si no le hubieran puesto todo este soporte visual aquí y simplemente hubiera sido un texto, o si hubieran decidido directamente anular todo este tipo de explicación que no era quizá necesario en determinados puntos de vista de algunos creadores de webtoon, porque hemos visto realmente webtoons adaptados de novelas que se han comido partes como esta, pero en este caso han querido respetarlo al máximo. Sabemos que Suji Kim es muy puntillosa y no le gusta que hagan nada con su obra, lo cual encanta, porque obviamente si hacen algo con su obra que sea porque la autora esté 100% de acuerdo. Y es por eso por lo que me parece que es fantástico que le hayan dedicado tanto tiempo a un cacho de texto tan moderadamente pequeño dentro de lo que son las novelas. Hemos visto capítulos del webtoon en el que se han ventilado 3 y 4 capítulos de las novelas, y en este caso pues seguimos todavía poquitos anclados en los capítulos de 50 y tantos, ¿no? Dicho esto, vamos a comenzar y os voy a explicar realmente las dos cositas que os quiero contar al respecto, porque os podréis imaginar, debido a que hay tanta explicación, realmente hay pocas diferencias en lo que respecta entre las novelas y el webtoon en este capítulo, así que lo vamos a ir leyendo y os voy a ir haciendo comentarios de las cosas que yo he visto, pero si encontráis algo más, dejádmelo abajo en la cajita de los comentarios y así lo vamos viendo todos, ¿no? Bueno, empezamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Recordemos que teníamos a Maxi, que se había ido a su habitación a leer todos los libros que le había dejado Ruth, que Ruth básicamente la había echado de la biblioteca, básicamente. Y Maxi se encuentra pues en su habitación leyendo tranquilamente y empieza a pensar que Ruth tenía razón, que el texto, aunque está en idioma antiguo, es sencillo de leer. Recordemos que Ruth ya le había dado los libros que él consideraba que con su nivel de entendimiento del lenguaje antiguo iba a ser capaz de leerlos sin mucho problema. Y esto Ruth obviamente tiene ya muchos años, no sabemos exactamente cuántos años tiene, pero sabemos que Ruth es mayor, tanto que Riztan como obviamente que de Maxi, y además tiene mucha experiencia en todo lo que respecta a la magia y estudió en la Torre de los Magos. Entonces Ruth sabe cuáles son los libros que vienen mejor para una persona que se está iniciando, y recordemos que Maxi, que no tenía ningún tipo de conocimiento de nada, se había metido anteriormente en la biblioteca a coger todos los libros de medicina que encontró y obviamente no se enteraba de nada porque no entendía la mitad de las palabras. Entonces aquí Ruth obviamente tiene criterio y le da unos libros que Maxi puede leer perfectamente, y además recuerda mientras los está leyendo con, vamos a decir, esperanza, recuerda que Ruth le había dicho que a pesar de ser débil tiene afinidad con el mana y domina la aritmética y el idioma antiguo, lo cual ya son todos los requisitos indispensables para aprender magia.
Maxi, obviamente, pensando en eso que le había dicho Ruth y viendo que era capaz de entender estos libros, empieza a tener muchas esperanzas del día de mañana convertirse en una gran maga. Aunque obviamente Maxi siendo Maxi va a seguir teniendo dudas, en plan de, pues lo voy a poder conseguir, o sea, yo, la tonta, la tal, todo lo que le había metido en el disco duro a la pobre mujer, ¿no? Ya sabemos cómo funciona el cerebro de Maxi, pero bueno, el caso es que Maxi deja volar su imaginación esta noche y se imagina como una gran hechicera que domina obviamente todos los elementos y sobre todo el elemento de fuego, porque se había quedado muy impresionada con la demostración de fuego que había hecho Ruth capítulos anteriores, recordemos cuando estaban probando las defensas de la nueva puerta de Anatol, ¿no? Por cierto, esta imagen me parece fantástica porque realmente es una representación muy increíble así, ¿no? De un mago. Y además muy habitual, ¿no? Ver ahí con la toga, no sé qué, el bastón, todo esto, ¿no? Me parece bastante cliché la imagen, pero a la vez, claro, Maxi también es la imagen que tiene en su cabeza, ¿no? El caso es que con esto Maxi empieza a darle vueltas a la cabeza y comienza a pensar que si algún día pudiera invocar una bola de fuego como Ruth, o si pudiera mandar una tormenta para derrotar a una horda de invasores, entonces quizás, y vemos esta imagen por cierto bellísima, quizás Riftan se sentiría orgulloso de ella. De hecho, en el webtoon, perdón, le dice, eres increíble, Maxi, estoy tan orgulloso de ti. Y según está imaginándose eso, pues la muchacha pues obviamente lo abraza el libro como si fuera Riftan, básicamente toda emocionada. Y empieza a comentarse a sí misma, en plan, mi corazón late tan fuerte que duele. No recuerdo la última vez que había estado tan emocionada por un nuevo día. No puedo esperar a que sea mañana, espero poder aprender rápido para sorprender a Riftan cuando regrese. Esto es lo que nos ponen así en el webtoon, ¿vale? Esta primera como introducción antes de realmente meternos en la clase de magia que nos va a dar Ruth, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí hay una idea que os tengo que decir que para mí es clave, que es precisamente esta frase de Riftan de estoy orgulloso de ti o estoy tan orgulloso de ti, Maxi. Esto obviamente Maxi se lo imagina. Sabemos que Maxi quiere que Riftan se sienta orgulloso de ella. Sin embargo, esta frase no se la imagina Maxi diciéndosela a Riftan en las novelas. En las novelas, Maxi nos dice, gracias al narrador, vamos a dejarlo así, como el narrador es el que nos cuenta que Maxi lo que quiere es que Riftan se sienta orgulloso de ella. Pero en ningún momento Maxi se llega a imaginar que Riftan pueda decir esas palabras. Y esto es una clave bastante, para mí es bastante importante, porque teniendo en cuenta la psicología que hemos visto de este personaje, un personaje con tantos traumas, provocados obviamente por su infancia, etcétera, etcétera, de esto ya hemos hablado muchas veces, es un personaje que ese tipo de cosas todavía es totalmente inverosímil en su cabeza, siquiera que Riftan pueda pensarlo. Es un anhelo que ya tiene, pero ella yo creo que jamás imaginaría a Riftan diciéndole algo así. Una cosa es que lo quiera y otra cosa es que se lo imagine tan realmente tan así, abrazándola y diciéndole esto. Y de paso, la frase de estoy tan orgulloso de ti o estoy orgulloso de ti es muy importante en el futuro de estas novelas. Es tremendamente importante en el futuro de estas novelas. Y el hecho que nos lo pongan aquí, que vale, que es muy temprano y que obviamente para llegar a la otra circunstancia donde a Maxi le dicen que están orgullosos de ella, pasa mucho tiempo. Pero a mí que ya tengamos aquí a un Riftan diciendo eso en imagen, como lectora que ya se ha leído las novelas, me parece un poco spoiler. Spoiler en el sentido de que arruina un poco lo que va a ser la experiencia de ver a los demás orgullosos de Maxi el día de mañana, cuando lo verbalicen, no quiero dar muchos spoilers aquí, de otra manera, en otro tipo de contexto, ¿no? Entonces, simplemente a mí esto aquí me salió de ojo. Sí sabemos, obviamente sabemos, ya Suzy Kim nos lo dice en muchas ocasiones, que Maxi es lo que busca. Maxi quiere que Riftan esté orgulloso de ella, igual que ella está orgullosa de él. Pero bueno, simplemente es un apunte para que lo tengáis en cuenta. Y continuamos con la clase de magia que nos va a dar Ruth, porque nos va a dar una soberana clase de magia.
Y obviamente él está súper emocionado, porque ya sabemos que Ruth lo que quiere es quitarse trabajo de encima, básicamente. Y en el fondo también ayudar a Maxi. Pero esto es muy en el fondo, ¿vale? En la superficie lo que quiere y lo que claramente vemos todos es que quiere quitarse trabajo de encima. El caso es que os voy a leer aquí la clase, ¿vale? O sea, os voy a ir poniendo soporte visual aquí y os daré un par de notas, pero os voy a leer la clase y así aprendemos todo. Por lo tanto, en consecuencia, se llegó a la conclusión de que esta modificación definida, que había derivado de la fórmula recurrente mencionada antes, reducía el umbral de interferencia en el mundo. Por lo tanto, el núcleo que alimenta una runa es la disonancia entre los diferentes aspectos que hemos registrado en nuestras observaciones sobre la sensibilidad del mana. Yo os digo esto, yo lo leo. Y bueno, una pues tiene cierto vocabulario, ¿no? O sea, una ha estudiado filología en su día. Una estudia muchas cosas a lo largo de su vida. Una es una mujer de mediana edad con cierta cultura. Pero a mí me hablan en estos términos y me quedo como Maxi. Maxi se queda loca. O sea, Maxi no entiende absolutamente nada. O sea, yo me pondría exactamente igual que Maxi. O sea, es como, ¿what? Y Ruth continúa, ¿eh? Asimismo, si aplicamos el conocimiento que obtuvimos de nuestra comprensión de la magia reducida estructuralmente, podemos reducir un proceso de 42 a 5 pasos. ¿Puedes creerlo? Solo 5 pasos. No hay nada más maravilloso que eso. ¿Lo entiendes, mi señora? Todo esto, claro, lo dice así con esta cara. O sea, en plan de, ¿lo estás entendiendo? No es tan sencillo como contar hasta 3. Él está emocionado. Está emocionado con los avances de la teoría mágica. Y Maxi está en plan de no entiendo absolutamente nada, Ruth. O sea, de verdad, lo poco que me escribes es que no entiendo nada. Y claro, Ruth se queda mirando el libro, en plan de vamos a ver, ¿qué no has entendido? O sea, ¿en qué parte te has perdido? Y Maxi le va a decir que qué parte no entiendo. Sabía que jamás podría aprender esto. O sea, es como... Primero, es que además, daros cuenta de que primero Ruth le da unos libros bastante básicos que ya puede entender y de repente se mete con esto, con teoría de magia. Porque bueno, o sea, no sabemos nada de magia, no hemos estudiado magia en este universo, pero obviamente cuando te hablan en estos términos ya se entiende que estás hablando de algo que es muy avanzado y que solamente una persona que tiene conocimientos avanzados es capaz de entender esto. O sea, a una persona que no tiene ni idea de magia no puedes empezarle diciendo las novedades, sino le tienes que hablar de la magia tal cual es, no sé, es como, en fin... Caso es que, claro, Maxi se nos pone súper decaída, claro, tremendamente decaída, y Ruth ahí todo en plan, bueno, vamos a parar un poco, dice, vamos, es demasiado pronto para rendirse. La magia es en esencia el estudio de la verdad. Solo las mentes más curiosas pueden llegar a comprenderla. Eso significa que debes ser persistente e implacable en esa búsqueda de conocimiento, mi señora. Si no puedes entender algo, debes insistir hasta que lo consigas. Y esto se lo dice a Maxi, obviamente, como para darle a entender que esto no va a ser fácil, que esto requiere un estudio, es un esfuerzo. O sea, la gente no se va a la Torre de los Magos de vacaciones, o sea, la gente va a estudiar, igual que cuando uno estudia una carrera universitaria. De hecho, podríamos decir claramente que los estudios universitarios que se hacen en este universo de Debajo del Roble es básicamente irte a la Torre de los Magos. Sería como básicamente hacerte una licenciatura de magia y luego especializarte en runas o en magia elemental o en magia de tierra o en magia de fuego y hacerte como las especialidades y los másters, ¿no? Pero en realidad, o sea, los estudios universitarios aquí en este mundo pues podemos decir que son básicamente esto, ¿no? Con todo esto, Maxi, totalmente, obviamente la pobre, que no entiende nada, le mira con ojitos y se imagina pues esa imagen que tenía ella de esa maga poderosa que podía llegar a ser para darse ánimos a sí misma y decirle a Ruth que lo va a intentar. Entonces Ruth dice, vale, excelente, vamos con ello, ¿no? Vamos a comenzar por los principios básicos. Pregúntame todo lo que se te escape. Te explicaré las cosas todas las veces que sean necesarias. Y Maxi dice, ok, vale, de acuerdo. O sea... Y Ruth obviamente aquí tiene el problema de que Ruth, y aquí por cierto esto es una clave muy importante, que va a ser una clave muy importante de cara al futuro de del resto del webtoon, Ruth aquí se da cuenta de que no sabe por dónde empezar. Ruth no es profesor, aquí lo deja bien claro. Ruth no vale para la enseñanza, entre comillas. O sea, no es un profesor que se haya preparado realmente
unas clases o un temario para enseñar a una persona que no tiene ni idea de magia desde cero. Él conoce muchas cosas, pero no es un buen docente. Esto pasa con mucha gente. Tú puedes ser muy bueno en tu trabajo, pero no ser bueno para enseñar tu trabajo. Esto de verdad es algo que sucede muy a menudo, y quienes hemos ido al colegio, al instituto y luego a la universidad nos hemos dado cuenta de que ha habido muchos profesores que sí sabían muchísimo del tema, pero que realmente a la hora de explicarlo eran un desastre. Pues en este caso a Ruth le pasa. Y aquí es como la demostración de por qué a Ruth le pasa. A Ruth se le escapa las cosas más básicas. Hay cosas que Ruth le debería de estar enseñando aquí. Ruth, por ejemplo, aquí, y esto lo veremos más adelante en el webtoon, ya tenemos de hecho grabados los vídeos al respecto, pero Ruth se va a olvidar de explicarle a Maxi lo más básico, que es precisamente el uso de mana y sus consecuencias y cómo funciona el uso de la magia en las personas. Esto es un dato súper importante que a Ruth aquí se le escapa. De hecho, lo que le va a comenzar explicando, que sí es bastante básico, deja bastantes campos abiertos. O sea, si yo estuviera en esta clase, de hecho leyendo el webtoon lo pensaba, digo, es que si yo hubiera estado aquí, yo hubiera freído a Ruth a preguntas, porque a mí hay cosas aquí que no me cierran, ¿no? De hecho, si seguimos avanzando, vemos que Ruth le dice, hay una fuerza invisible en el mundo natural que los magos llamamos mana. Hasta aquí todo bien, estamos definiendo el mana. Bien. Los magos practican cómo atraerla y consolidarla dentro de sus cuerpos. Este mana concentrado es lo que llamamos magia. Y claro, Maxi aquí dice, ¿no son lo mismo? Os dejo esta imagen porque es más divertida. Y Ruth le va a decir, las palabras se usan indistintivamente, pero son intrínsecamente diferentes. El mana es una fuerza estable que existe de forma armoniosa en la naturaleza. En cambio, la magia es una energía muy inestable, obligada a existir dentro de un humano o una criatura mágica. Aquí Maxi está perdida, normal. O sea, si te están diciendo que el mana es la magia, pero claro, o sea, la magia tiene que tener como un recipiente. A mí aquí, según oigo esto y leí esto, dije, vale, ¿y qué le pasa al recipiente? Y esto lo pensé antes de leer todo lo demás, ¿eh? O sea, cuando yo estaba recién empezando con el web debajo del roble y yo llegué a esta parte, dije, vale, ¿y qué le pasa al humano? Porque vale, sí, la magia básicamente es el mana pasando por un humano que la puede como controlar, ¿no? Porque si el mana está por ahí, pues la magia la puede controlar un humano, pero ¿qué pasa con ese humano cuando la controla? En fin. Caso es que aquí Maxi no llega a eso, porque además Maxi sabemos que pese a que es versada en varias cosas, la realidad es que la pobrecita pues no entiende de mucho, y tampoco le habían puesto probablemente en el castillo de Croiso mucho interés en que ella aprendiese nada, porque pensaban que era un cero a la izquierda. Entonces, bueno, ella todavía aquí no tiene el pensamiento crítico que a lo mejor da la experiencia de haber ido a clase o de haber tenido como estudios algo más superiores, ¿no? El caso es que, bueno, Ruth continúa, aunque Maxi está perdidísima, diciéndole, pongámoslo así. El mana en esta habitación está en perfecto equilibrio, es decir, que está en su estado natural. Sin embargo, si yo hiciera chas, y ahí es donde saca, por cierto, esta imagen tan bonita de Ruth con él literalmente haciendo magia de fuego, porque una de las especialidades de Ruth dentro de la escuela de magia de la Torre de los Magos fue precisamente la afinidad que él tiene con el fuego. Él y la princesa Agnes comparten esa afinidad con la magia de fuego, ¿no? Entonces Ruth continúa diciendo, ahora el equilibrio ha sido alterado por el mana que he insertado. Esto es magia, pero no podemos decir que es natural, ya que esta llama no existiría si no fuera por el mana que está dentro de mí. Y aquí pues Ruth empieza pues, a mover y demás, el mana y demás. Y ahora la naturaleza tiene este impulso de regresar a su condición perfecta, que antes no había sido alterada por una fuerza externa. Parpadea y la llama y demás y la apaga, ¿no? Y bueno, con esto dice, por lo tanto, la naturaleza se resiste a esta anomalía. O sea, tienes que controlar la naturaleza para ser capaz de crear esto de la nada, ¿no? Y continúa, la resistencia la llamamos negación, y esto es lo que causa que la magia se desvanezca, finalmente. Maxi empieza como a entender las cosas y le hace una pregunta. ¿No habías dicho antes que se necesita una runa para lanzar un hechizo? Maxi está recordando precisamente lo que había aprendido de Ruth cuando estaban haciendo la runa para proteger el castillo de Anatol, para proteger la puerta, ¿no? Ahí le había dicho Ruth que era como necesario hacer una runa, ¿no?
Y esto demuestra nuevamente que Ruth se había adelantado demasiado, porque eh, obviamente si no le había enseñado antes cómo funcionaba la magia de esta manera, ¿cómo iba ella a entender ahora nada? O sea, el pobrecito, en fin. El caso es que, bueno, Ruth le contesta diciendo sí, y he usado una runa para invocar esa llama. Usemos una analogía con la cocina. El mana equivale a los ingredientes y la runa es la receta. Una runa es lo que determina dónde y cuándo invocar, por ejemplo, una llama, y determina cuánto mana debe ser transferido para para variar la intensidad. O sea, es que estaba usando unos términos que son de coña. De coña. Y aquí es donde tenemos como la representación de lo que sería la runa para convocar. Yo creo que aquí quisieron hacer como un poco una runa de varios elementos, porque se ven ahí como trozos de tierra, se ve fuego y también se ve agua. No sé muy bien. Creo que es como una mezcla entre I Ching, círculo mágico occidental. Es como una cosa aquí mezclado un poco pi. Se ha como. No sé en qué se ha inspirado, pero la verdad es que cuando vi la runa la primera vez dije, wow, pi. Ro continúa con su clase, porque no hemos acabado. Ya os dije yo que esta clase se hacía un pelín larga, porque es mucha explicación la que da Ruth. Continúa diciendo, es una guía detallada. Por lo tanto, los magos siempre deben retener cierta cantidad de mana en todo momento, y deben afinar sus habilidades de manipulación de mana. Aquí Maxi sigue escribiendo apuntes. Y me explico, dice Ruth, en plan de me estoy explicando. Y Maxi cree que entiende las cosas mejor. O sea, Maxi cree que está entendiendo lo que está diciendo Ruth. Pero claro, empieza a murmurar Maxi para sí. Aún así, todavía no entiendo cómo controlar el mana y los principios. Es muy confuso. Y Ruth le va a decir, ok, sí, eso te lo explicaré cuando sea el momento. Por ahora, y le va a dar como una piedra de mana, le dice, toma. Es una piedra que ayuda a acumular la afinidad con el mana. Emite calor cuando absorbe mana. Si intentas distinguir el sutil flujo mientras la sostienes, puedes fortalecer tu afinidad y mejorar tu habilidad de percibir el mana. Maxi lo único que piensa aquí a este punto es que la piedra es muy bonita, o sea, darnos cuenta de las cosas como son, ¿no? Y Ruth continúa, por ahora enfoquémonos en mejorar tu sensibilidad al mana y le planta un montón de libros encima, pues, al pobre. Estos son tomos sobre aritmética, geometría y metrología. Estos son los pilares de aprendizaje de la magia. Considéralos como materiales obligatorios de aprendizaje. Y Maxi se le queda mirando en plan de, ¿no crees que son un poco gruesos? Al menos son 6 veces más gruesos que los últimos. Ruth sonríe y le va a decir, si puedes leer todos para nuestra próxima lección, sería estupendo, porque están escritos en un idioma común, así que debería resultarte bastante fácil. Y Maxi aquí llega obviamente pues a seguir pensando en plan de vamos a ver cómo voy a aprender yo todo esto, porque claro, o sea, la pobrecita es como, ¿y ahora qué hago con toda esta información? Y de nuevo, que por cierto aquí se acaba el capítulo, de nuevo aquí denota una falta total de pedagogía por parte de Ruth. O sea, tú no le puedes dejar a una persona que no tiene ni idea, porque no tiene Maxi, no tiene ni idea de magia, no le puedes dejar que aprenda solamente a través de libros o que se lea unos libros y luego tú le haces una explicación gráfica, por así decirlo, ¿no? De hecho, vamos a ver en los sucesivos entrenamientos de Maxi dentro de la magia que a Maxi le va a costar, o sea, a Maxi le va a costar entender muchas cosas, le va a costar usar el mana, le van a costar muchas cosas, porque Ruth, tristemente, aunque él tiene muy buena intención, entre comillas, no es un buen maestro y se va a demostrar, ¿no? Sí que es cierto que obviamente tener un maestro, por muy malo que sea, va a ser mejor que no tener ningún maestro, y que gracias a las enseñanzas de Ruth, Maxi pudo hacer muchas cosas y pudo realmente solucionar muchos problemas, gracias a él y a otros magos que se va a ir encontrando a lo largo de su camino, ¿no? Pero obviamente no es un buen profesor en el sentido de que no tiene un método claro de enseñanza, porque yo creo que Ruth jamás se pensó que iba a ser profesor de absolutamente nadie, ¿no? Simplemente está usando aquí a Maxi porque quiere sacar un beneficio de ella, básicamente.
Esto es así, o sea, vamos a ser claros en la vida. Y obviamente, pues Maxi no tiene más remedio que hacer lo que le dice con los libros y lo que vaya estudiando ella poco a poco gracias a los libros, pues será capaz de hacer más cosas. Pero no sé qué opináis al respecto. A mí la verdad es que cuando vi este capítulo la primera vez dije, madre mía, el tostón que le ha metido la perruza a Maxi, y se lo ha explicado además con una terminología que bajo mi punto de vista no es muy adecuada para una persona que no tiene ni idea de magia. De hecho, yo no sé, perdón, no sé si mucha gente de la que ha leído este webtoon no se habrá saltado esta parte. Porque probablemente muchos de los chavales o de la gente más joven que ha leído esto habrá tenido que buscar más de una palabra en el diccionario, seguro. Porque hay palabras que no son tan habituales. Y más encima cuando estás hablando de algo tan abstracto, de un universo que es totalmente nuevo, de algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ya me dejáis abajo en la cajita de comentarios qué es lo que opináis sobre este capítulo, porque tiene telita. Pero bueno, dicho esto, os lo voy a subir ya para que lo tengáis y si Dios quiere nos veremos el domingo. Sí, yo creo que el domingo, porque creo que me dará tiempo a subirlo el domingo, el siguiente vídeo. Así que nada, chicos, espero que estéis teniendo una maravillosa semana. Nos vemos en el siguiente vídeo, si os quiere. Chao.